Esto es Ucrania habla y canta. Un programa presentado por la Asociación Ucrania de Cultura Prośvita de Berisso. Ця радіоаудиція є під патронатом Філія Українського товариства «Просвіта у Берісо». Declarado de interés municipal, provincial y legislativo. Ganador Faro de Oro 2001, mejor programa radial nacional de colectividades. Ucrania habla y canta. Dobreinen, muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa en esto que es Ucrania habla y canta, y como bien saben hasta las 13 horas los vamos a estar acompañando, y hoy nuevamente no me encuentro solo, tengo aquí a mi derecha a mi compañera Maya Maún. Muy buenos días, May. Muy buenos días. Bien, saben que como solemos hacer domingo tras domingo, ya digamos que ya es costumbre, vamos a estar informándolos sobre las noticias relacionadas a nuestra querida Ucrania, como por ejemplo... En la ciudad de Buenos Aires se abrió la Feria Internacional del Libro número 41. El gobierno de Ucrania ha firmado una hoja de ruta con la OSDE para la implementación de las reformas en el país. Kiev será sede de la Conferencia Internacional de Apoyo a Ucrania. Lavrov no considera la captura de Savchenko y sugiere una posible amnistía. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania protestó contra los cargos finales sobre Savchenko. Además de esto vamos a estar informándonos también sobre las actividades que se llevan y se van a llevar a cabo en la Asociación Ucrania de Cultura Prośvita de Berisso, y hoy siendo 26 de abril también vamos a estar haciendo una breve reseña sobre lo que fue el accidente nuclear de Chernobyl, ya que se está cumpliendo 29 años del mismo. Todo esto y más a la vuelta del primer tema musical en esto que es Ucrania habla y canta. Я люблю волю просідалечі, бо я бурлак далекий по колі. В одному місці я не можу жити, і ти у мандрі все мене кортить. Як заблистить у сонці небеса, як зашумить вітрець по деревах, то в тілі кров моя закипить, і ти у мандрі все мене кортить. Гори, гори, життя бурлацьке є, життя байдуже я, юнацьке є, царить над нами сила власная, горить усе любов прекрасная. Гори, 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 життя бурлацьке є, життя байдуже я, юнацьке є, царить над нами сила власная, горить усе любов прекрасная. Ucrania habla y canta. Бур'яні грім, просторі світ зелля для мене дім. Я мандрував про гори долина, голубе небо це для мене дар. Мене не спинить море й океан, мене не страшить навіть ураган. До невигодці, як я привик, моє знання подати череди. Гори, гори, життя бурлацьке є, життя байдуже я, юнацьке є, царить над нами сила власная, горить усе любов прекрасная. Гори, 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 життя бурлацьке є, життя байдуже я, юнацьке є, царить над нами сила власная, горить усе любов прекрасная.
Ucrania habla y canta. Любов прекрасная, ори, дитя бурлацькіє, дитя байдужея, юнацькіє, зареката весела власная, ори ты се, любов прекрасная. Flash informativo en Ucrania habla y canta. El gobierno de Ucrania ha firmado una hoja de ruta con la OCDE para la implementación de las reformas en el país. El miércoles 22 de abril, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en París, fue firmado el plan de implementación del memorando de entendimiento para reformar la cooperación entre el gobierno de Ucrania y la OCDE. Según el gobierno ucraniano, el documento firmado es una hoja de ruta para una cooperación de 2 años entre el Gabinete de Ministros de Ucrania y la organización. En particular, el plan prevé un trabajo conjunto en algunas áreas prioritarias para Ucrania, como la lucha contra la corrupción, la atracción de inversiones, el mejoramiento del ambiente de negocios, la administración pública y la primacía del derecho. De acuerdo con las autoridades del gobierno, esos pasos de nuestros socios internacionales confirman el apoyo de reformas que se están realizando en Ucrania. Comunicado de la Embajada de Ucrania. El embajador de Ucrania en Argentina participó en el evento para celebrar el centenario del primer uso de armas químicas el 22 de abril de este año. El embajador de Ucrania de Argentina, Yuri Dudin, participó en el evento para celebrar el 100º aniversario de la primera utilización a gran escala de armas químicas que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial cerca de la ciudad belga de Ypres. El acto, que tuvo lugar en el edificio histórico de la Cancillería de Argentina, Palacio de San Martín, fue organizado por la Autoridad Nacional de Argentina con respecto a la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas. Al hablar en el evento, secretario de Estado del Ministro de Relaciones sobre Argentina, de Sacordonín E. Swain, y el viceministro de Defensa de Argentina, Fernando Fernández, hizo hincapié en la importancia del cumplimiento por parte de todos los países las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Prohibición de Armas Químicas en 1993 y habló sobre los esfuerzos de Argentina en esta dirección. Durante una breve conversación con el secretario del Ministerio de Suanime, el embajador Yuri Dudin le informó sobre el estado actual de los asuntos en el este de Ucrania, destacando el fracaso de Rusia y de las milicias prorrusas en el artículo de Minsk y los tratos, y resaltando el liderazgo de Ucrania en una solución pacífica al conflicto basado en los acuerdos alcanzados. Сопілка, скрипка і цимбали, так іще ніколи весело не грали. Як заграє дзвінко, музика троїста, чути, що весілля від села до міста. Чарівна сопілка, скрипка і цимбали, так іще ніколи весело
flash informativo en Ucrania habla y canta. El Consejo de Europa lanza el mayor plan de acción para Ucrania. El Consejo de Europa contribuirá de todas maneras a la aplicación de los acuerdos de Minsk para arreglar el conflicto en el este de Ucrania. Lo ha declarado el secretario general del Consejo de Europa, Tomhom Hatlak, en la sesión plenaria de Estamburgo, informa el corresponsal propio de Ucrainform. No puedo decir que el Consejo de Europa desempeñó algún papel en lograr los acuerdos de Minsk, pero pienso que podemos contribuir de manera directa o indirecta a su aplicación y continuar con este trabajo conjuntamente con las autoridades de Ucrania, ha dicho Hagland. Según se ha dicho, el Consejo de Europa ha dado comienzo al plan de acción en apoyo a Ucrania. Es el mayor plan de acción del Consejo de Europa, ha subrayado Hagland. Asimismo, ha notado que el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha propuesto que 3 miembros de la Comisión Constitucional trabajen en el Consejo de Europa con el fin de realizar el plan. Además, el secretario general ha notado que el Consejo de Europa participará en el proceso importante de descentralización en Ucrania. Es un elemento obligatorio para todo el proceso de Minsk. Ha agregado que todos estos esfuerzos se necesitan para avanzar el proceso de Minsk. No es la única solución, sino su parte importante para estabilizar Ucrania y construir un fuerte Estado y encontrar la solución para arreglar la crisis en el este de la misma, ha dicho el secretario general del Consejo de Europa. En la ciudad de Buenos Aires se abrió la 41ª Feria Internacional del Libro. El 23 de abril de este año, en Buenos Aires, se abrió la Feria Internacional del Libro número 41, que es el más grande de América Latina, con la presentación de libros contemporáneos y productos impresos. Gracias a los esfuerzos de la comunidad ucraniana, en particular la Asociación de Ucranio Argentino, en la gran inauguración del stand participó el embajador ucraniano en Argentina, Yuri Dudin, y empleados de la embajada. En su discurso, el embajador destacó la importancia de preservar y difundir las palabras ucranianas en una tierra lejana como es Argentina, tomando nota de que Ucrania es una gran oportunidad para demostrar al mundo entero como rica en su literatura, cultura, costumbres y tradiciones. Con este fin, durante la exposición, que se prolongará hasta el 11 de mayo de este año, el stand será ucraniano, organizado una serie de eventos y presentaciones, en particular en relación con trajes tradicionales ucranianos, platos nacionales, huevos de Pascua. Además, el día 3 de mayo será el evento cultural Día de Ucrania y el 9 de mayo se celebrará una conferencia titulada La actual situación en Ucrania, durante la cual el embajador Yuri Dudin contará sobre los acontecimientos actuales en dicho país. Ucrania habla y canta.
Ucrania habla y canta. Esto es Ucrania habla y canta. Siendo las 12:20, damos inicio a un nuevo bloque nuestro que es Ucrania habla y canta. Y como les comenté en el primer bloque, es decir, en el bloque de arranque, hoy se cumplen 29 años de la catástrofe nuclear de Chernobyl. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin el sábado 26 de abril de 1986, considerado junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón de 2011 como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro electrónico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esa central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo hasta que arrancaran los generadores diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafitos pulsados, materiales radioactivos y o tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas, denominadas liquidadores, en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alineación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión esa misma noche, y otros 29 en los 3 meses siguientes. 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente y otras 200.000 por causas diversas. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad poblacional.
Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para aislar el interior del exterior, que se ha visto degradado en el tiempo por diversos fenómenos naturales, por lo que corre riesgo de desplomarse. Desde 2004 se lleva a cabo la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están cerrados. Ahora nos vamos a un nuevo tema musical en lo que es Ucrania habla y canta, y a la vuelta continuamos con informando sobre el accidente nuclear de Chernobyl. Ucrania habla y canta. Habla y canta. Esto es
Ucrania habla y canta. Seguimos en Ucrania habla y canta, siendo las 12:30 aproximadamente. Continuamos con el informe sobre el accidente de Chernobyl. En este caso vamos a hablar sobre las evidencias que dejó en el exterior. Las evidencias iniciales que de un grave escape de material radioactivo había ocurrido en Chernobyl no vinieron de las autoridades soviéticas, sino de Suecia, donde el 27 de abril se encontraron partículas radiactivas en la ropa de los trabajadores de la central nuclear de Forsmark. Los investigadores suecos, después de determinar que no había escapes en la central sueca, dedujeron que la radioactividad había provenido de la zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia, dado los vientos dominantes en aquellos días. Mediocres similares se fueron sucediendo en Finlandia y Alemania, lo que permitió al resto del mundo conocer en partes el alcance del desastre. La noche del lunes 28 de abril, durante la emisión del programa de noticias Bremia, el presentador leyó un escueto comunicado donde decía: ha ocurrido un accidente en la central de energía de Chernobyl y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una comisión del gobierno. Los dirigentes de la Unión Soviética habían tomado la decisión política de no dar más detalles, pero ante la evidencia, el 14 de mayo el secretario general Gorbachev decidió leer un extenso y tardío pero sincero informe en el que reconocía la magnitud de la terrible tragedia. Sin embargo, la prensa internacional manifestó que el informe dado por las autoridades rusas minimizaba la magnitud del accidente y deseaba encubrir en la mayor de las posibilidades los efectos colaterales y secundarios que arrojaría al mundo una catástrofe nuclear de esa magnitud y que empezaban a ser evidentes en todo el mundo y sobre todo en Europa. Los efectos del desastre. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explosión civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente. Alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo en extensas áreas deshabitadas durante muchos años al realizarse la reubicación posteriormente de otras 215.000 personas. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas a niveles peligrosos durante varios días. La estimación de los radionucleidos que se liberaron en la atmósfera se sitúa en torno al 3,5% del material procedente del combustible gastado, aproximadamente 6 toneladas de combustible fragmentado, y el 100% de todos los gases nobles contenidos en el reactor. De los radioisótopos más representativos, la estimación del vértido es el 85 petaberquerelios y entre 50 y el 60% del inventario total, es decir, entre 1600 y 1920 petaberquelios. Estos dos son los radioisótopos más importantes desde el punto de vista radiológico, aunque el vertido incluía otros en proporciones menores. Ucrania habla y canta.
летить ворошужик сорок, та й чарівненько кряче. Вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче. Вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче. Заплаче мати не одна, заплаче чорногрива, бо не одного козака сира земля накрива, бо не одного козака сира земля накрива. Олія війде степовий, травася похилила, мовою козак молодий, дівчина заслужила. Ucrania habla y canta. Дівчина заслужила. Noticias de deportes. El Dnipro disputará con el Napoli en la semifinal de la Europa League. En la semifinal de la UEFA Europa League, los futbolistas de Dnipropetrovsk disputarán con el Napoli italiano. El Sevilla español jugará con la Fiorentina de Italia. Se lo hizo sabido durante el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon, informa el Ukreinform. El primer partido, el 7 de mayo del Dnipro, jugará en Nápoles y el respuesta el día 14 de mayo en el Estadio Olímpico en Kiev. Los ganadores de los encuentros, según la suma de 2 partidos, se reunirán en la final que tendrá lugar el 27 de mayo en Varsovia, Polonia. В горах синіх приходить нічка, іде гуцулка плає, іде гуцулка, ой файна чічка, коханням личко сяє. У горах синіх палає ватра, і чути де зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання. У горах синіх палає ватра, і чути де зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання. Ой, вийшов місяць, і сріблом сипле, кохання поринає. Іде гуцулка, ой файна чічка, іде гуцулка плає. У горах синіх палає ватра, і чути десь зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання. У горах синіх палає ватра, і чути десь зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання. Ucrania habla y canta. Ой, вийшов місяць, і сріблом сипле, кохання поринає. Іде гуцулка, ой файна чічка, іде гуцулка плає. У горах синіх палає ватра, і чути де зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання. У горах синіх палає ватра, і чути десь зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання.
Як би знати, коли у серці містився той Іванко. Ой, як би знати, коли у ньому містився ще й Степанко. У горах синіх палає ватра і чути десь зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання. У горах синіх палає ватра і чути десь зітхання, а в небі зорі, як очі сяють, і шлють кохання. Ucrania habla y canta. Flash informativo en Ucrania habla y canta. Ucrania espera que la zona de libre comercio funcione desde el 1 de enero. Ucrania se prepara para el principio de funcionamiento de la zona de libre comercio con la Unión Europea desde el 1 de enero del año 2016. Este jueves lo ha declarado Olena Serkal, viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania. Tanto nosotros como la Unión Europea partimos de lo que el acuerdo está firmado, ratificado. Por ahora tiene lugar el proceso de ratificación del acuerdo en los Estados miembros de la Unión Europea. Nos preparamos para el principio de la implementación de la parte que está relacionada con la creación de la zona de libre comercio desde el 1 de enero del año 2016 y creamos toda la base jurídica y normativa para que la parte relacionada con la zona de libre comercio empiece a funcionar desde el principio, ha recalcado. Polonia ayuda a Ucrania en la lucha contra la corrupción. Este jueves, el director de la Oficina Central de Anticorrupción de Polonia, Paweł Wojtniuk, está de visita en Ucrania para compartir su experiencia en materia de la lucha contra la corrupción. Lo ha comunicado el portavoz de OKA, Jacek Dobrinski. Esta invitación es una expresión de confianza en Paweł Wojtniuk y en la OKA. Estamos dispuestos a ayudar y a apoyar a Ucrania en la lucha contra la corrupción. Podemos compartir nuestros conocimientos y experiencia, dijo Dobrinski. Ha notado que Wojtniuk hace una visita a Ucrania a invitación personal de Arseniy Yatsenyuk, primer ministro de Ucrania. Al menos 7 soldados heridos en los últimos enfrentamientos en el este de Ucrania. En las últimas 24 horas, 7 soldados han resultado heridos en los enfrentamientos en las zonas de la operación antiterrorista. Según informa el corresponsal de Ukreinform, lo ha declarado el coronel Oleksandr Motusianik, portavoz de la administración presidencial para la ATO, durante la reunión informativa en Kiev. En las últimas 24 horas, en los enfrentamientos entre los militares ucranianos, no hubo víctimas mortales, pero 7 soldados recibieron heridas, ha dicho. Por otro lado, Poroshenko declara que el número de muertos en el este supera las 6.000 personas. Ucrania ha perdido en el frente 6.000 personas. Lo ha dicho el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en una entrevista con el canal de televisión francés ITEL. Hoy, cuando en el frente de Ucrania hemos perdido más de 6.000 civiles y militares, son las pérdidas que paralizan a cualquier país, dice Poroshenko. Ha recordado que a pesar de los acuerdos de Minsk, sigue derramando sangre en Ucrania, pero en el momento se retiran las armas pesadas en la zona de los enfrentamientos, están los cañones con calibre más pequeño y tenemos posibilidad de ejercer presión sobre Rusia y sobre los que apoya con el fin de aplicar los acuerdos de Minsk y la tregua, ha señalado el presidente.
Ucrania habla y canta. Noticias de Prosvita Berisso. Actividades de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita de la filial Berisso. El día 4 de mayo, la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, ubicada en Avenida Montevideo, número 1088 de nuestra ciudad, dará inicio a las clases de idioma para adultos. Las mismas serán los días lunes de 17:30 horas a 19:30. Dichas clases estarán a cargo de la señora Mejalina Savsuk. Los interesados en comenzar con las mismas deberán acercarse media hora antes de dar inicio a dicha clase. Por otro lado, les informamos que los ensayos del Ballet Juvenil Circa son los días sábados y domingos por medio. Los sábados serán de 15 a 18 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Los jóvenes mayores de 12 años que estén interesados deberán acercarse a la institución en sus respectivos días y horarios. Les recuerdo en primer término que el día 4 de mayo va a arrancar las clases de idioma para adultos a cargo de la señora Mejalina Savsuk, que las mismas serán los días lunes de 17:30 horas a 19:30 horas. Y por otro lado, reiterarles nuevamente que los ensayos del Ballet Juvenil Circa van a ser sábados y domingos por medio, de los sábados de 15 a 18 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Los jóvenes interesados mayores de 12 años deberán acercarse, como dije anteriormente, a la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita de Berisso, ubicada en la avenida Montevideo 1088 de nuestra ciudad. Ahora sí nos vamos a un nuevo tema musical en esto que es Ucrania habla y canta.
y canta. На весілля запросили наші молодята, і мене, і мого кума узяли за сватів. І чарки Flash informativo en Ucrania habla y canta. Militares estadounidenses inician entrenamiento de soldados ucranianos. Unos 300 paracaidistas estadounidenses comenzaron este lunes, en presencia del presidente ucraniano Petro Poroshenko, a entrenar a los soldados de Kiev que luchan contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Queridos socios y amigos, sean bienvenidos a Ucrania, declaró el inglés Poroshenko durante la ceremonia de apertura de las maniobras de Yavoriv, cerca de la frontera polaca, que tuvo lugar en presencia de un gran número de medios de comunicación ucranianos y occidentales. Los paracaidistas del 173ª Brigada Aerotransportadora entrenarán a 900 soldados de la Guardia Nacional Ucraniana. Esta unidad subordinada al Ministerio del Interior se compone en parte de voluntarios que participaron en las milicias de autodefensa del Maidán, el movimiento de contestación pre-europeo en febrero de 2014 que logró la marcha del anterior presidente, el prorruso Viktor Yanukovych. El entrenamiento durará 6 meses y está previsto que los instructores estadounidenses roten cada 2 meses. Los soldados norteamericanos enseñarán técnicas de combate a los ucranianos y también a mantener y reforzar el profesionalismo y la habilidad del personal militar, declaró el comandante José Méndez en un comunicado. Ucrania había solicitado esta misión de entrenamiento a Estados Unidos para afrontar a los separatistas en un conflicto que ha causado más de 100.000 muertos en un año. Esto los ayudará a defender sus fronteras y su soberanía, aseguró el capitán estadounidense Ashish Patel. El ejército estadounidense precisó que el material solo se iba a utilizar para el entrenamiento y que no se entregarán a las fuerzas ucranianas. La decisión estadounidense de entrenar a los ucranianos provocó una rápida reacción de Moscú, que acusa a Washington de alentar las protestas del Maidán. La presencia de especialistas de un país tercero no facilita una solución del conflicto ni la creación de una buena atmósfera, sino que, al contrario, desestabiliza seriamente la situación, declaró la semana pasada el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Por su parte, Poroshenko y el vicepresidente estadounidense Joe Biden acordaron durante una conversación telefónica pedir a Rusia que respete los términos de los acuerdos de Minsk, que deje de trasladar armas pesadas a Ucrania y de estacionar tropas en la frontera, indicó a la Casa Blanca. Нам
Y bien, así llegamos al final del programa del día de hoy. Antes de despedirnos, mejor dicho, quería recordarles las actividades de la Asociación Ucrania de Cultura Proshvita de Berisso. En primer término, Maya, comentanos. El día 4 de mayo, la Asociación Ucrania de Cultura Proshvita, ubicada en Avenida Montevideo, número 1088 de nuestra ciudad, se dará inicio a las clases de idioma para adultos y las mismas serán los días lunes de 17:30 a 19:30 horas. Dichas clases estarán a cargo de la señora Mejalina Sapsuk y los interesados en comenzar con las mismas deberán acercarse media hora antes para dar inicio a la dicha clase. Por otro lado, también recordarles que los ensayos del ballet juvenil Circa van a ser los sábados y domingos por medio. Los días sábados serán de 15 a 18 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Los jóvenes mayores de 12 años de edad que estén interesados en formar parte de este ballet deberán acercarse, como dijo mi compañera anteriormente, a la Asociación Ucrania de Cultura Proshvita de Berisso, ubicada en la avenida Montevideo número 1088 de nuestra ciudad, en sus respectivos horarios. Ahora sí, no nos queda más programa por dar. Nos despedimos quienes hicimos el programa en operación y puesta al aire: Carlos Gogi Witosinski en música y quienes les hablan, Maya Magumi Santiago. Armatiuk los despide hasta el próximo domingo a partir de las 12 horas en esto que es Ucrania Habla y Canta por FM Difusión 98.1, la radio de Berisso. Hasta el próximo domingo, chao.